Bueno, en el estudio de el tema de trabajo, de energía, en mecánica es muy importante introducir el concepto de producto escalar entre dos vectores. Producto escalar entre dos vectores. Dados los vectores A y B, como mostramos en el dibujo, que forman cierto ángulo θ entre ellos dos, entonces el producto escalar se define como A punto por B, por definición, eso significa los tres iguales, es igual a la magnitud de A por la magnitud de B multiplicado por el coseno del ángulo que hay comprendido entre ellos dos. Y antes de seguir escribiendo, yo quiero que caigan en cuenta que B multiplicado por coseno de θ está marcado en el dibujo. Es, por así decirlo, la magnitud de B en la dirección de A. La magnitud de B en la dirección de A. Y aunque esto normalmente no lo estamos escribiendo, pero sí en algunos casos lo hacemos, esto lo podría escribir entonces como multiplicar la magnitud de A por B en la dirección A. Y sería la misma escritura que tenemos nosotros. ¿Sí? La misma escritura que tenemos nosotros. Ahora, suponga que A es un vector fuerza y B es un vector desplazamiento. Tenemos aquí, digamos, un bloquecito, ¿sí?, que podemos mover. En ese caso, ¿cómo me queda escrito? Pues recuerde que en ese caso lo que tendríamos sería el trabajo, esa fuerza, que sería la magnitud del primer vector, la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. Es decir, que ahora que lo estoy escribiendo al revés, podemos decir que el trabajo lo podemos definir, el trabajo mecánico, como el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Entre la fuerza y el desplazamiento. Ahora, sigamos hablando un poco más acerca del producto escalar para mirar algunas de sus propiedades y acostumbrarnos a usar esta herramienta matemática muy importante en la mecánica. Entonces, hablemos de las propiedades del producto escalar. Primero, el producto escalar de A punto B es lo mismo que decir B punto A. Sí, es conmutativo respecto de la multiplicación del producto. Entonces, no importa escribir A por B que escribir B por A. La segunda cosa que tenemos nosotros ahí es que es la propiedad que se llama distributiva respecto de la suma. ¿Qué cosa es A escalarmente por B más C? Pues puedo hacer cada uno de ellos por separado y decir que eso es A por B más A por C. Ahora, es muy importante para nosotros recordarnos que en un sistema cartesiano lo hemos asignado como el vector unitario I, el vector unitario J y el vector unitario K. ¿Sí? Los tres vectores unitarios, pero nosotros también le llamamos una base ortonormal, porque porque son ortogonales, y normal porque la magnitud de cualquiera de ellos es igual a 1. Y es la forma como nosotros designamos la dirección I, J y K. Y esto es muy importante para nosotros para decir que entonces el producto escalar tiene otra propiedad muy interesante, y es que I por I es igual a J por J, es igual a K por K, y todos esos dan 1. Es decir, si los dos vectores están en la misma dirección, estos son vectores unitarios, entonces me va a dar 1. Pero ¿qué cosa me da I por J? Pues I por J, acuérdense que sería la magnitud del primero por la magnitud del segundo, esto es 1 por 1, pero por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos, y el coseno de cualquiera de estos, entre estos cualquiera vectores, es 90 grados
entonces esto le va a dar 0. I por K le va a dar 0 y J por K le va a dar 0. De esa manera nosotros podemos decir, pues entonces reescribamos este producto escalar de una manera diferente. Vamos a suponer que nos dan dos vectores, pero no nos dan por componentes. Es decir, A nos dicen cuánto es AX en la dirección Y, AY en la dirección J y AZ en la dirección K. Y B es BX en la dirección Y, BY en la dirección J y BZ en la dirección K. Y nos preguntamos qué cosa es A.B. Pues en este caso A.B, pues si lo haces paso por paso, vas a tener, acuérdate que estamos utilizando esto, que cuando haces AXI por BXI, pues I por I da 1 y AX por BX pues le da AXBX. Pero cuando hace AX por BY le va a quedar I por J es igual a 0, entonces este no participa y lo que te va a quedar es AXBX, AYBY más AZBZ. Si en particular, si tomo el producto escalar de A con A, ¿qué obtendría? Pues tendría AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado, es decir, que simplemente tendría la magnitud del vector elevado al cuadrado. La magnitud del vector elevado al cuadrado. Entonces, con estas propiedades, nosotros podemos intentar hacer algunas operaciones, no sin recordar, no sin insistir, que el producto escalar de dos vectores es un escalar, es un número, ¿sí? Es un número. El producto escalar de dos vectores es un escalar, es un número. Entonces, vamos a hacer un ejemplo numérico. Nos dice, determine si tenemos el producto escalar entre estos dos entre estos dos vectores, A, que es 2i más 3j, y B, que es menos 3i más 2j. Entonces, ¿qué nos va a dar esto? Pues eso nos va a dar que coloco simplemente 2i más 3j por menos i más 2j. Esta vez lo voy a hacer bien largo, ¿sí? Vamos a pasar todos los pasos. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 2i por menos i, y ahí está, menos 2i por i, 2i por 2j, más los dos son positivos, más 2i por 2j, 3j por menos i, menos 3ji, y 3j por más 2j, entonces me da más 3j por 2j. Es evidente que este i por j te da 0, que este te da 0, y que este j por i te da 0, que i por i te da 1 y j por j te da 1. Entonces, ¿qué nos va a dar? Eso nos va a dar simplemente este valor menos 2, y este 3 por 2, 6, nos da un número. Y he traído esto para seguir insistiendo que el producto escalar entre dos vectores te da un número. En física te va a dar un número con unas unidades, ¿sí? En particular en trabajo te va a dar unidades de trabajo o unidades de energía, pero lo tenemos así. Aquí tenemos algo adicional muy importante que podemos hacer. Tenemos estos dos vectores y usted se puede preguntar, ¿cuál es el ángulo que hay entre A y B? ¿Cómo encuentro el ángulo entre A y B? Y aquí comenzamos a mirar cosas que nos pueden servir a nosotros muy interesantes para el producto escalar de dos vectores. ¿Y qué cosa es? Que lo saco aquí a un pedacito y le digo, porque no lo tengo ahí escrito, y digo A, producto escalar con B, es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por coseno del ángulo teta. Es decir, que si yo conozco este producto escalar, que miren lo que ya lo tengo aquí, en este caso me dio 4, lo único que me falta es encontrar cuál es la magnitud de A, cuál es la magnitud de B, y pasar esto a dividir y puedo despejar el coseno de teta. Entonces, hagamos eso. ¿Cuál es la magnitud de A? Pues la magnitud de A, estoy tratando de recordar, es A al cuadrado, AX al cuadrado más AY al cuadrado. AX, ¿qué es? Es 2. AY es 3. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. Esto da raíz cuadrada de 3. ¿Qué es la magnitud de B? Es BX al cuadrado
sería 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado daría 1, más 2 al cuadrado, que sería 5, raíz cuadrada de 5. Entonces ya tengo estos dos. Ya puedo despejar y decir, entonces coseno de teta es igual a AB, que lo saqué de aquí, ¿sí? Es 4. Acuérdense que es un número multiplicado por la magnitud de A y la magnitud de B, raíz cuadrada de 13 y raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 13 y raíz cuadrada de 5 es raíz cuadrada de 65, y con eso pues ya puedo aplicar una función inversa para decir que teta es el coseno inverso de 4 sobre 65, y eso te va a dar 60.3 grados. 60.3 grados. Entonces, sí, podemos hacer un tipo de esto de ejemplo y mostrar cómo se aplica esto del producto escalar. Quiero mostrarles un ejemplo más, para que nos vamos metiendo en el lenguaje del trabajo. Vamos a pensar que una partícula de masa n, que se puede mover en el plano XY, recuerde que estamos moviendo en el plano XY, quiere decir que tenemos, esto es la dirección del vector Y, y aquí estaría nuestro vector J. Bueno, hay que dibujarlos así como corticos porque esto sería el vector Y. Y se somete a un desplazamiento delta R igual a 2I más 3J. Yo en este caso he tratado de dibujar ese desplazamiento aquí, 2I más 3J. No tienen que tener en cuenta que estoy dibujando simplemente el plano, porque no puedes marcar el tamaño de los vectores y tener eso relativo, porque son unidades diferentes. Delta R está medido en metros, mientras que F está medido en newtons. No puedes, o sea, el dibujo es algo más o menos para mostrarlo, pero lo que sí es real es la dirección que hay entre ellos dos, ¿sí? Esto que podemos llamar nosotros el ángulo θ. Y vamos a suponer entonces que se le aplica una fuerza constante F de 5 newtons en la dirección Y más 2 newtons en la dirección J. La pregunta es, primero, calcular las magnitudes de la fuerza y del desplazamiento de la partícula. Entonces, esta vez lo voy a hacer acá. Voy a decir la magnitud del desplazamiento de F, y yo lo escribo de esta manera para que quede bien claro, pues es 5 al cuadrado más 2 al cuadrado newtons. Esto es la magnitud. 5 por 5, 25. 2 por 2, 4, sería raíz cuadrada de 29 newtons. ¿Y cuál es la magnitud del desplazamiento? La magnitud del desplazamiento, delta R, magnitud, lo voy a hacer más rápido, digo, es simplemente 2 al cuadrado me da 4, y 3 al cuadrado me da 9, esto me da raíz cuadrada de 13. Raíz cuadrada de 13. Ahora, me preguntan, calcula el trabajo efectuado por F, por la fuerza sobre la partícula. Tengo las magnitudes y puedo estar tentado a escribir que el trabajo es igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento delta R por el coseno del ángulo θ. Pero en esto, aunque puedo estar tentado, digo, ¿y cómo es el ángulo θ? Pues termino que por ahí no lo puedo usar, pero tengo la herramienta porque me dieron los vectores en su forma de componentes, entonces lo puedo usar en forma de componentes y decir, el trabajo W es igual a 5 en la dirección Y más 2 en la dirección J newtons multiplicado por 2 en la dirección Y más 3 en la dirección J metros. Ya lo puedo sacar aquí aparte y decir que newtons por metro, lo voy a escribir por el momento newtons por metro, y le puedo colocar el valor. ¿Qué me va a dar esto? Me va a dar 5 por 2, 10, más 2 por 3, 6, 2 por 3, 6, es decir, que esto me da 16, ¿qué cosa? Julios, 16 julios. Y he podido calcular el trabajo de estas dos fuerzas. ¿Sí? El trabajo, de esta fuerza
sobre ese desplazamiento, el producto escalar de esas dos. Pues lo tengo ahora escrito de una manera que les quede como más, digamos así, más bonito, por decirlo en algún lenguaje. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más para irnos metiendo, insisto, en la parte que tiene que ver con producto escalar de dos vectores, pero usando el producto escalar para hablar de trabajo. Un ejemplo más. Suponga que se tiene un carrito de supermercado cargado con ruedas, que está viajando por un estacionamiento y hay que aplicarle una fuerza constante para que se mueva. Está soplando el viento, se lo va a llevar para otro lado y con una fuerza constante lo llevo a velocidad constante. Entonces, esta es la fuerza y dice que sufre un desplazamiento S en cierta dirección, como está aquí. ¿Cuánto trabajo se efectúa? Pues ahora lo vamos a hacer más rápido y decimos que en ese caso el trabajo de nuevo es igual al producto escalar entre la fuerza, y el desplazamiento, que aquí lo llamaron S. Yo sigo las reglas y escribo que esto es igual a 30 newtons en la dirección Y menos 40 newtons en la dirección J y lo multiplico por menos 9 metros en la dirección Y y menos 3 metros en la dirección J. Este trabajo, ¿cuánto me da esta fuerza? Este trabajo. Entonces hago 3 por 9, 27. Tengo ¿qué? 2700 menos 2700 julios. 30 por 9 me da 2700 y con eso tengo menos, entonces menos con menos me da más y tengo 40 por 3 me da 120, ¿cierto? Más 120 julios. Es decir, que este trabajo W me va a dar igual a 2700 más 120, serían como menos 2580 julios. Inmediatamente se pregunta, ¿por qué me dio negativo? ¿Qué significa que me dio negativo? ¿Qué significa que me dio negativo? Pues inmediatamente usted dice, lo que significa es que acá estaba el carrito, ¿sí? Y acá estaba el carrito y el viento se lo intentó llevar al carrito en esta dirección, una distancia que esto es S, ¿sí? Y hubo que hacerle una fuerza en este sentido y esto es la fuerza. Entonces el trabajo de esa fuerza terminó siendo un trabajo negativo, ¿sí? Terminó siendo un trabajo negativo. Eso significa ese número negativo para el caso que estamos teniendo nosotros aquí. ¿Alguna